El Haemophilus influenzae. Bueno, el Haemophilus ha pasado igual que con otros gérmenes, las resistencias han disminuido. En el caso del neumococo, por la vacuna fundamentalmente y por también el uso juicioso de antibióticos que se está haciendo cada vez más en este país. Aquí en el Haemophilus igualmente han disminuido mucho las resistencias y ahora mismo estamos en valores de resistencias en torno a un 17%. Hay que saber que también hay algún mecanismo de producción que no es por producción de beta-lactamasas y que también está ahí presente. La morasela, bueno, la morasela sí que es resistente, prácticamente todas, pero nos interesa relativamente poco porque en nuestro país no tenemos infecciones por morasela, son extraordinariamente raras, menos de un 1%. O sea que no es un germen en principio que nos deba preocupar. Bueno, ahora ya nos metemos con cada una de las patologías. La otitis media aguda, ¿cuál es la etiología? Bueno, pues todos sabéis que el germen más frecuente es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, en torno a un 35%. El segundo germen en frecuencia es el Haemophilus, en torno a un 25%, y otro porcentaje no despreciable, entre un 20 y 30%, son virus. Todas las otitis tienen un porcentaje importante de curación espontánea, entre un 80 y un 90%. Fijaros qué cantidad tan enorme. Y dependiendo de la bacteria que las ocasione, este porcentaje de erradicación espontánea es mayor o menor. Y hay que saber que el neumococo tiene menor porcentaje de erradicación que, por ejemplo, el Haemophilus, que llega hasta el 50%. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar? Bueno, pues muy importante, a mí una de las cosas más importantes me parecen el diagnóstico, que estemos seguros de que lo que tenemos entre manos es una otitis y que muchas veces nos vemos en una situación, el niño tiene fiebre, hemos visto ya 800 niños, no le veo bien el oído, llora, tendrá una otitis. Yo creo que es muy importante tomarnos un tiempo, intentar ver bien el oído e intentar asegurar el diagnóstico para no tratar cosas que no deberíamos. Por supuesto, el tratamiento primero y que hay que hacer a todos los niños en la otitis es la analgesia. A todos los niños, al 100% de ellos hay que poner analgesia y antibióticos, pues como vosotros bien sabéis, no siempre y no a todos. ¿Cuándo tratamos? Pues vamos a tratar si tras 48 horas no hay una mejoría solo con la analgesia o con el antiinflamatorio o con el ibuprofeno. Deberíamos tratar siempre a todos los menores de 6 meses, porque los niños pequeños tienen más riesgo de que las otitis sean graves y de que hagan complicaciones secundarias. Y lo debemos valorar al menos en niños menores de 2 años o nos lo debemos plantear cuando las otitis sean graves, entendiendo por graves pues aquellas otitis que tienen mucha sintomatología, un dolor muy intenso, una temperatura muy alta, otorrea o una otitis media aguda bilateral. También debemos tratar a los niños que tienen otitis recurrentes o antecedentes de secuelas por las otitis. ¿Con qué vamos a tratar? Bueno, esto es vuestro pan de cada día, no os voy a descubrir nada, todos lo sabéis. Vamos a tratar con amoxicilina, es la primera opción, amoxicilina 80. Sabéis que la resistencia del neumococo cuando existe se vence con subir la dosis de amoxicilina, es una resistencia a dosis dependiente, por lo cual amoxicilina a dosis altas, a 80, cada 8 horas durante 5 o 7 días o incluso 10 en los más pequeños. Pero también sabemos que no todas las otitis están causadas por el Streptococcus pneumoniae y que bueno, hay algunos casos en los que probablemente no sea suficiente. ¿Cuándo indicaríamos el amoxiclavulánico? Pues lo indicaríamos en los niños más pequeños, en los niños menores de 2 años que tienen una clínica grave, en aquellos que han fracasado el tratamiento después de 48 horas y en aquellos que tienen antecedentes familiares de secuelas óticas. En alérgicos, bueno, si la alergia no es una alergia tipo 1, es decir, no ha tenido un shock anafiláctico por penicilinas, pues podemos utilizar cefuroxima, que probablemente no va a tener alergia y lo va a tolerar perfectamente. Cuando han tenido una anafilaxia por penicilina, pues hombre, ahí ya la cosa es más complicada, no deberíamos por la alergia cruzada utilizar cefalosporinas y aquí la opción pues es un poco más complicada. Yo creo que hay que probar el macrólido, aun sabiendo que es un mal antibiótico para la otitis y que podemos estar ante un porcentaje importante de resistencias, pero entre que la otitis se cura sola, que no vamos a estar nunca seguros de si eso no es un neumococo y si el niño no está malo, pues yo creo que la indicación o principio deberíamos utilizar un macrólido. Cuando el niño vomita, una opción que tenemos es poner una ceftriaxona intramuscular y después, cuando haya dejado de vomitar, pasar al tratamiento oral. Pasamos a la sinusitis bacteriana, que es muy parecida a la otitis, prácticamente superponible, al menos en la etiología.
La etiología de la sinusitis bacteriana sabéis que prácticamente se extrapola de la otitis y se supone, entre comillas, que es la misma, porque verdaderamente estudios de etiología de sinusitis pues prácticamente no hay, porque habría que pinchar los senos y eso es una cosa súper agresiva que no se hace. Hay estudios en que lo han hecho, la mayoría de ellos son antiguos, no son en nuestro medio y bueno, pues extrapolamos más o menos la etiología de la otitis. Con lo cual, pues el germen más frecuente, después de los virus, que son siempre el primer agente causal, es el neumococo seguido de el Haemophilus. Y recordar también que como todas estas patologías, la curación espontánea es alta, entre un 60 y un 70%. ¿Cuándo vamos a tratar entonces? Bueno, pues habrá que estar seguros de que lo que tenemos entre manos es una sinusitis que no va bien, o al menos tener seguros de que estamos ante un diagnóstico de sinusitis. Por lo tanto, trataremos a aquellos niños que tienen una rinorrea mucosa o purulenta, tos de predominio nocturno o ambos de por lo menos 10 días de evolución. También cuando tienen síntomas muy intensos o una fiebre brusca alta, más de 38, que dura más de 3 o 4 días, con la rinorrea purulenta. Y también en aquellos casos de rinorrea purulenta, moco, tos, que empeoran, sobre todo si han pasado 6 o 7 días y empiezan con fiebre, con mayor tos, pues esos niños también serían susceptibles de tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a emplear? Pues como en la otitis inicial, empezaremos con amoxicilina a 80 miligramos kilo día. ¿Durante cuántos días? Pues durante 10 días o 7 días después de que se ha resuelto, porque el seno es un sitio donde llega mal el antibiótico. Igual que en el caso de la otitis, hay algunas circunstancias en las que nos debemos plantear el tratamiento con amoxicilina clavulánico, que son bueno, pues aquellos sitios donde tenemos unas coberturas muy altas para neumococo y pensamos que no va a ser el agente, en niños pequeños con clínica grave, en niños que han fracasado tras 48 horas de amoxicilina o en aquellas sinusitis un poco más complicadas. En los alérgicos, igual que hemos dicho en el caso anterior, lo mismo, podemos emplear una cefuroxima y nos podemos plantear el tratamiento con macrólidos si la alergia es tipo 1, sabiendo que no es un buen antibiótico el que vamos a dar. Si existen vómitos, lo mismo, podemos emplear una dosis de ceftriaxona intramuscular y después pasar a oral. Bueno, vamos con la neumonía. La neumonía, sabéis que la etiología es bastante variable dependiendo de la edad. Cuanto más pequeño es el niño, mayor porcentaje de neumonías víricas vamos a encontrar. De 2-3 años en adelante, el germen más frecuente es el neumococo y los más mayorcitos muchas veces nos vamos a encontrar con el micoplasma, además de los virus. 3 cosas que yo creo que son fundamentales para plantearnos el tratamiento de las neumonías. Hay que saber que el neumococo es el 40% de los agentes causales de las neumonías en general, de todas las neumonías a todas las edades. Un detalle muy importante que yo creo que os puede servir muchísimo para vuestra práctica diaria es que el dato que más se asocia con una neumonía de etiología viral es la presencia de sibilancias. Cuando un niño tiene sibilancias, lo más probable es que estemos ante una viriasis, que sea una neumonía viral si es que la tiene y no una neumonía bacteriana. Y luego saber que, como ya se ha dicho aquí, no hay prácticamente Haemophilus influenza, con lo cual no nos lo tenemos que plantear mucho, únicamente en niños por debajo de 6 meses o niños que vienen de otros países y que no están vacunados. Pero no tenemos que pensar en el Haemophilus como agente causal de la neumonía. ¿Cuándo tenemos que tratar? Bueno, o cuándo creo yo que tenemos que tratar. En niños menores de 3-4 años que tenemos datos de neumonía atípica y eso es que son niños que tienen febrícula o fiebre baja, no muy elevada, que han progresado desde un catarro, que no tienen un cuadro muy grave, que se le asocian sibilancias, que si le hacemos una placa son infiltrados intersticiales, si no tiene una consolidación, y que si hacemos una analítica, y ya sé que me vais a decir que no hacéis analítica, pues no tiene muchos leucocitos, pues a esos niños no hay que tratarlos, lo más probable es que sea un virus. Lo que hay que hacer es ponerle su broncodilatador si lo necesita y controlarle, que para eso los tenéis accesibles, mandarles volver y ver qué tal evolucionan. Esto lo hago al rajatabla, no os penséis que no lo hago en mi práctica clínica diaria todos los días, me pego con los residentes y con los adjuntos de mi hospital. Bueno, en los niños mayores de 4 años, si tenemos estos datos también de neumonía atípica, pues en ese caso lo que haríamos sería utilizar un macrólido, porque lo más probable es que sea un micoplasma, claritromicina o acitromicina, da igual. ¿Y cuándo tenemos que tratar una neumonía típica o cuándo vamos a sospechar la neumonía por el Streptococcus pneumoniae? Pues
cuando las características clínicas son un niño con fiebre elevada, un niño con afectación del estado general, un niño con una hipoventilación en un área concreta, con crepitantes concretos, con dolor torácico, con dolor abdominal. Muchas veces estos niños vienen con dolor abdominal, con fiebre, afectados y sin tos. Esto lo vemos todos los días. Si le hacemos una analítica, tiene una leucocitosis y tiene reactantes de fase. Y, por supuesto, en la radiografía hay una imagen de consolidación. Pues estos niños tienen un estreptococo neumonio mientras no se demuestre lo contrario, y a estos niños es a los que vamos a tratar. Y como lo que vamos a tratar es un neumococo, pues le vamos a poner amoxicilina a dosis altas, 80 miligramos kilo día, cada 8 horas y durante 7 días. Hay mucho debate acerca de los días de tratamiento de una neumonía. Se ha visto, hay estudios ya hechos, bastantes, que con 7 días es suficiente, incluso con 5. Yo creo que todavía estamos en condiciones de recomendar 7 días. 5, pues a mí me parece un poco escaso, aunque seguramente en el futuro lo hagamos. 3, se ha visto que es inaceptable el porcentaje de fracasos que tenemos si tratamos con 3 días. Entonces, hoy por hoy, en principio 7 días, siempre y cuando la evolución del niño sea favorable. ¿Tenemos alguna indicación de poner amoxicilina clavulánico? Creo que después de lo que hemos comentado aquí, pues todos sabéis que muy pocas indicaciones de amoxicilina clavulánico en la neumonía. Eso pues es así. ¿Cuándo? Pues los niños menos de 6 meses que no están adecuadamente vacunados y los niños que vienen de otros sitios o que no tienen una vacunación del hemófilus. En el resto de los casos no tiene prácticamente indicación. Bueno, vamos a la infección cutánea. Aquí lo repasamos todo ultra rápido. Bueno, de las infecciones cutáneas vamos a ver la etiología. La inmensa mayoría de las infecciones cutáneas están producidas por el Staphylococcus aureus, aunque también el Streptococcus pyogenes, el betamolítico del grupo A, produce infecciones cutáneas. Y estos son los gérmenes en los que nos tenemos que plantear las resistencias. El Streptococcus ya lo hemos visto, vamos a ver el Staphylococcus aureus. Bueno, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina realmente no es un problema grave en nuestro país. Sí lo es en Estados Unidos, donde el 80% de los estafilococos son resistentes a meticilina, pero no es nuestro caso. En España, en adultos, entre un 20 y un 25% pueden ser resistentes y en niños muchísimo menos. Estos datos que os pongo aquí abajo son de nuestro hospital y veréis que es que yo creo que no... bueno, no puedo señalar con puntero, pero bueno, que hay como un 4%, es que tendría que señalar ahí, no puedo. Bueno, sí, ¿cómo? Ya, sí, pero es que, bueno, como un 4%, entonces no me oís. Muy pocas resistencias a Staphylococcus aureus. Esto es mi área, que no es extrapolable de unas áreas a otras, pero vamos, que son pocos los estafilococos resistentes, ¿vale? Y, por lo tanto, no tenemos indicación de cubrirlo, no tenemos que cubrir el Staph-MTR cuando nos planteamos un tratamiento de una infección en un niño. Y hay que saber cuáles son los factores de riesgo, o sea, hay que saber qué pacientes sí que podemos esperar que tengan un Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y son, sobre todo, aquellos niños que proceden de países donde tienen altas prevalencias de Staphylococcus aureus meticilin resistente, que son Estados Unidos, Latinoamérica y los países del este. Y en esos niños sí que de vez en cuando vemos alguna infección por un Staph-MTR. ¿Y cuáles son las sensibilidades del Staph-MTR? Es decir, ¿con qué podemos tratar si tenemos uno de estos niños o una de estas infecciones? Pues bueno, ahí tenéis también la tabla un poco de nuestra área, en la que vemos que la clindamicina, bueno, pues hay ciertos porcentajes de resistencia en nuestra área, no está mal, son pocos casos, o sea que es muy poquito valorable, pero creo que en otras áreas también hay resistencias parecidas. Y, sin embargo, fijaros, el cotrimosazol, qué bien, no tenemos resistencias al cotrimosazol. Es un antibiótico que a los pediatras nos gusta mucho y lo podemos usar muy bien porque es muy fácil y los niños lo toleran. Bueno, ¿cuándo vamos a tratar las infecciones cutáneas? Pues, en principio, las leves no las vamos a tratar de forma oral. La mayoría de las infecciones leves, un impétigo, las vamos a tratar con un antibiótico cutáneo, una mupirocina, un ácido fucsídico y ya está. Y el tratamiento oral lo vamos a reservar para aquellas infecciones que sean más graves. ¿Cuáles son? Las celulitis, en general las celulitis las vamos a tratar con antibióticos, sobre todo si los niños son pequeñitos, la erisipela y también la dermatitis perianal. Muy brevemente vamos a verlas. La celulitis, perdón. La etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus, aunque también en algún caso pueden ser streptocócicas. La cloxa, que es el tratamiento de elección en principio, pues es un tratamiento que solo vamos a poder poner en los niños mayores porque no tenemos solución.
El otro tratamiento, el que usaríamos siempre, serían las cefalosporinas de primera o segunda generación, pero ya sabéis que en el ámbito pediátrico nos estamos quedando sin medicaciones y sin formulaciones pediátricas, y esto es un problema importantísimo con el que nos hemos encontrado. Entonces, el cefadroxilo, que era el antibiótico de elección con el que tratábamos a estos niños, pues no hay. En algunos hospitales lo tienen de prescripción hospitalaria, pero ahora mismo no hay. Solamente lo puedes utilizar como medicamento extranjero, y el papeleo y el lío que hay que hacer para tratar a un niño como medicamento extranjero, pues no nos lo permite a nadie. Yo soy la primera que no lo utilizo. La otra opción es la cefurosima. La cefurosima también hemos tenido problemas de suministro, pero bueno, ahora parece que están más o menos resueltos, y sí que hay que insistir a los padres de que deben buscar la cefurosima, pero al final la encuentran. Y la otra opción es la amoxicilina clavulánico, que siempre está ahí, que la podemos usar. Lo que pasa es que según vamos a acabar utilizando amoxicilina clavulánico para todo. Bueno, la erisipela. Ojo con la erisipela. Es una celulitis un poquito especial, que está marcada como dibujada o como delineada, y que está causada generalmente por el Streptococcus pyogenes. Es una enfermedad grave, hay que tener cuidado con ella porque los niños se pueden poner muy malos, con lo cual pues hay que pensar que en algunas ocasiones, o si la evolución no es muy buena enseguida, tenemos que plantearnos un tratamiento intravenoso. El tratamiento va a ser penicilina V o amoxicilina, y la segunda opción pues podríamos utilizar pues, cefadroxilo, clindamicina o yosamicina o otros macrólidos. El amoxicilina clavulánico lo podemos utilizar también, por supuesto, y sobre todo lo vamos a usar cuando sospechemos una infección mixta de estreptococo y de estafilococo. Y la dermatitis perianal, pues sabéis todos que la etiología más frecuente es el Streptococcus pyogenes. La deberíamos diagnosticar por un test rápido, que es muy fiable y válido. Si el test rápido es positivo, tratamos con amoxicilina o penicilina V durante 10 días. Si el test rápido es negativo, deberíamos de coger un cultivo y mandarlo al laboratorio, porque hay infecciones mixtas o infecciones estafilocócicas, y deberíamos de cubrir todas las opciones. Por lo tanto, podemos utilizar amoxicilina clavulánico y también cefurosima, que se utiliza también en las recidivas durante 7 días porque se ha visto que hay mejores porcentajes de erradicación. Por lo que vais a ver, y es porque las resistencias antibióticas son importantes y no tenemos antibióticos adecuados para cubrirlas. Las resistencias de las infecciones de orina hay que conocer cada uno las de su área porque son muy variables, si no valen las mías con las tuyas. Entonces, en general, en términos generales, la amoxicilina son resistentes casi todos, un 60%, no vale. El amoxiclavulánico hasta un 15%, que no es nada despreciable, con lo cual, ojo. La cefurosima, un 12%, que también es una cifra importante. El cotrimosazol, inadmisible utilizarlo sin una confirmación microbiológica, 30%. Y sí que son sensibles a cefalosporinas de tercera generación, aminoglicósidos, nitrofurantoína. ¿Qué pasa? Pues que nos hemos quedado sin esos antibióticos para administrarlos. Las colis de beta-lactamasas de espectro extendido, la resistencia es anecdótica en niños, entonces yo creo que esto no es una cosa que nos deba preocupar a nosotros en la práctica habitual nuestra. ¿Cuándo vamos a tratar? Siempre con confirmación, es muy importante hacer el diagnóstico y mandaremos al hospital o derivaremos al hospital a niños menores de 3 meses, a niños que tengan una gran afectación del estado general, a niños que no tengan una buena tolerancia digestiva, a niños con una nefropatía grave o una enfermedad de base, y cuando no tengamos claro que los padres van a hacer un buen cumplimiento. Nuestros antibióticos de elección, que eran la cefixima o el ceftibuteno, pues sabéis que tenemos, vamos, la cefixima ni hay ni va a haber. No, parece que no va a haber. Parece que no va a haber. El ceftibuteno sí que por lo menos parece que va a haber, o que hay un acuerdo, o que yo he mirado ayer la página de la EMS donde nos dice en qué situación está cada antibiótico, y el ceftibuteno teóricamente está disponible. Sabemos que hay muchos problemas, la Agencia Española del Medicamento se ha comprometido a solucionar esto y a dar una solución a los problemas que tenemos los pediatras. No me fío mucho de la Agencia Española del Medicamento, pero bueno, ellos dicen que están en vías de solucionarlo y que el ceftibuteno lo van a tener pronto. Pero como no tenemos esas opciones, pues nos podemos agarrar a la amoxicilina clavulánico a 60 miligramos kilodía cada 8 horas, o a 40 si es la presentación 4:1, a la cefuroxima
con los inconvenientes de que ambas dos pueden ser nuestros colis resistentes a esos dos tratamientos, y yo creo que en determinados casos, en niños pequeñitos, si están febriles, si no está bien, pues quizá nos tengamos que plantear darles una primera dosis intravenosa o intramuscular, porque tenemos un porcentaje de riesgo de equivocarnos que no es nada despreciable. La ITU se ha convertido en un problema importante en nuestra práctica clínica hoy en día. Si la ITU no es febril y es una ITU de vías bajas, pues el tratamiento va a ser similar, porque el coli va a ser el mismo, pero pues lo podemos tratar con 5 a 7 días. Y otra opción que tenemos es utilizar la fosfomicina, que sabéis que la podemos utilizar en niños mayores, en niños mayorcitos, porque son sobres, un sobre de 1 gramo de 6 a 12 años y un sobre de 2 gramos por encima de 12 años. El cotrimosazol solo con antibiograma, como os digo, y esperar, que no quería ir tan deprisa, y también la fosfomicina la podríamos utilizar en niños con fiebre si son mayorcitos, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que hemos hecho el repaso. Espero no haberos dejado la cabeza como la foto del caos de la India, sino haberosla dejado la cabeza, bueno, un poquito más clara como